Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de, bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Damos gracias a Adonai porque Él siempre está para enseñarnos, para hacernos crecer en su palabra. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar este tiempo de aprendizaje, donde vamos a profundizar de un tema muy interesante y muy importante más para estos días, hermanos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de la Don Yeshua. Entregamos, Padre, este tiempo en tus manos, este tiempo de aprendizaje, para que tú, Padre, pongas, Padre, en nuestros corazones el entendimiento y la sabiduría, Padre, y la disposición para poner por obra tu palabra y para entender, Padre, para disponer nuestros corazones para comprender tu palabra y la verdad de tu palabra. En el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludar a los hermanos que están presentes. Shalom David, Shalom Loida, Shalom Miki, Shalom Mirna. Bienvenidos a todos, amados hermanos. También a los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Amados hermanos, hoy tenemos un tiempo muy interesante. Antes de eso, quisiera invitarte porque las inscripciones para el Instituto de la Identidad Hebrea, el nuevo módulo de Torah, están abiertas. Si deseas aprender cómo guardar los mandamientos de la Torah en nuestros días actualmente, te invito a que nos contactes si es que quieres participar en este nuevo módulo de la Torah. Así que vamos a iniciar, hermanos. Hoy tenemos este tema: Pedro mata y come. Todos hemos oído esta frase, todos hemos oído la interpretación y todos hemos sido víctimas de esa mala interpretación. Así que vamos nosotros a entender bien qué significa esta frase, qué significa Pedro mata y come, palabras de Yeshua a su siervo, a Kefa, a Pedro, y el contexto en el que Pedro estaba y las palabras de Yeshua en ese contexto en el que él habla. Esto está en Hechos 10, 9 al 15 y lo vamos a leer a continuación. Luego de leer estos versículos, hermanos, vamos a entrar en esta mala interpretación, en este mal entendimiento de los versículos, y luego vamos a comprender el verdadero significado y la profundidad de lo que Yeshua está diciendo, ya que, hermanos, cuando leemos el texto, tanto el texto griego como el texto hebreo, vamos a entender mucho más la frase que en español se dice Pedro mata y come. Así que vamos a iniciar con los versículos. Hechos 10, 9 al 15. Dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, hermanos, aquí tenemos una visión de Pedro mientras él estaba orando y él estaba con hambre, y Yeshua le habla en una visión acerca de algo muy controversial para Pedro. Porque Yeshua le está diciendo a Pedro, cuando él ve un lienzo bajar con toda clase de animales impuros, lo que quiere decir cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves, es animales impuros.
Cuando Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda o impura he comido, ¿a qué se está refiriendo Kefa? Se está refiriendo a la Torá de los alimentos, que están en Levítico 11. Estos animales que se deben de comer y los que no se deben de comer. Y Pedro conocía muy bien estas instrucciones de Elohim para el pueblo de Israel. Por eso Pedro es sorprendido ante estas palabras porque él no las comprende aún. Él no está comprendiendo lo que Yeshua le está diciendo. Porque hermanos, Yeshua no le está diciendo literalmente que él coma animales impuros. No, esto es alegórico, esto es una alegoría, esto es una visión. Y Yeshua le está queriendo enseñar a Pedro algo que él no sabe. Y yo les aseguro que no es acerca de la comida. Pero como muchos no conocen esto, lo malinterpretan y aseguran que ahí Yeshua le está diciendo a Pedro que puede comer cualquier cosa. Pero Yeshua no le está diciendo eso a Pedro. Hermanos, Yeshua purificó todos los alimentos. Hay un versículo, porque tú me podrías decir, ¿no? Hay un versículo que dice, hizo puros todos los alimentos, o limpió todas las viandas. Esto está en Marcos 7:19, así que vamos a leerlo. Marcos 7:19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y así lo podemos ver en varias versiones de las Escrituras, que en Marcos 7:19 se dice esto. Hermanos, aquí tenemos un versículo bíblico que asegura que Yeshua purificó todas las comidas. Y un versículo bíblico que nos permite comer cualquier cosa. Cuando hablo de alimentos impuros, me estoy refiriendo a los animales, por ejemplo, el cerdo, por ejemplo, los animales del mar que no son peces con escamas ni aletas, como los camarones, el pulpo, como las almejas, el tiburón, el pez gato, porque no tiene escamas, etc. ¿Sí? Entonces, Pedro conocía muy bien, porque él era pescador. Obviamente, él era pescador y cuando él pescaba un pez gato, él lo botaba al mar, porque eso no debía de comerse. Él lo sabía muy bien. Entonces, ¿cómo es que Yeshua luego le viene a decir, Pedro, tú puedes comer el pez gato, no pasa nada? No, Yeshua nunca le dijo eso a Pedro, hermanos. Es más, Yeshua nunca limpió todos los alimentos. ¿Por qué? Porque esta es una traducción errada. Esta es una mala traducción. ¿Por qué? Porque esta traducción está amañada según los dogmas y doctrinas de la religión cristiana. Hermanos, cuando nosotros vamos al texto griego, le estoy hablando del texto griego de Marcos 7:19, ustedes no van a encontrar esto. Aquí hay palabras añadidas. Por ejemplo, la palabra esto decía no está en el griego. Ni tampoco otras versiones que dicen Jesús ahí limpió todos los alimentos. La palabra Jesús, el nombre de Jesús, no está en el texto griego. Hay añadiduras para amañar todo el versículo y hacer que diga lo que ellos quieren que diga. Ellos están cambiando las escrituras. Y vamos a leer el texto griego y luego vamos a leer también la versión hebrea de Marcos, porque si hay una versión hebrea de Marcos, hay un manuscrito, no solo un manuscrito, sino varios manuscritos hebreos de Marcos, y ninguno de ellos dice esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Yeshua nunca le dijo a Pedro, Pedro puedes comer el pez gato, nunca le dijo eso. Marcos 7:19 en el texto griego dice así, porque no entra en el corazón, sino que en el vientre y hacia la letrina sale, purificando toda la comida. Vemos aquí que esto dijo no está aquí. Esas son palabras añadidas. Obviamente nosotros no sabemos griego, pero esta es una traducción palabra por palabra de lo que vemos ahí en el texto griego.
Y también está marcado ahí en el texto griego las palabras purificando toda la comida. ¿Qué quiere decir esto? Yeshua no está purificando todos los alimentos. Yeshua lo que está explicando aquí es el proceso natural del comer y expulsar los alimentos por medio de la letrina. Eso es lo que Yeshua está diciendo aquí. En el texto hebreo dice así: porque no entra en el cuerpo sino en el vientre y sale por medio de un purificador natural. Así dice en el manuscrito hebreo, Marcos 7:19. Hermanos, Yeshua no está purificando todos los alimentos. Yeshua está diciendo que comer sin lavarse las manos no va a hacer que te mueras. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un limpiador natural que purifica todo y luego lo expulsa. Yeshua nunca purificó todos los alimentos. Este es un versículo que fue sacado de contexto y ese no era el significado principal, original del versículo. Entonces, volvamos a Hechos 10. Volvamos a Hechos 10, donde Pedro está teniendo la visión. Ya sabemos que Yeshua no purificó todos los alimentos. Este es un versículo sacado de contexto, ¿sí? Un versículo mal traducido, mejor dicho, ¿sí? Una interpretación errada del versículo. Ya vimos qué dice en el texto griego y en el texto hebreo. Así que vamos a seguir con Hechos 10, en los versículos 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Hermanos, aquí Pedro está diciendo algo que es claro y evidente. Y nadie lee este versículo. Pedro entendió que la visión no se trataba de comida, sino de personas. Aquí dice: Elohim me mostró que no llame común o inmundo a ningún hombre, no a los animales, no al cerdo, no al camarón, no al pulpo, sino a las personas, a los gentiles. Y Yeshua le está diciendo a Pedro, y él lo entendió, que él debía de aceptar a los gentiles, porque Elohim los aceptaba y ya no los veía como impuros, como el judío pensaba. Ya que, como vemos aquí, Pedro dice: es abominación que un judío se junte con un gentil. Y eso pasaba en la edad de Yeshua y sigue aconteciendo hasta el día de hoy. En la época de Yeshua, en el primer siglo, un judío no podía ni entrar a la casa de un gentil. Eso era abominable. Estaba prohibido por los fariseos. Pedro lo sabía muy bien, pero él no obedecía a los fariseos, sino que obedeció a Elohim, porque Elohim le mostró que él debía de ir a la casa de Cornelio. Por eso él fue sin replicar. Hermanos, si Pedro entendió la visión, ¿por qué nosotros no entendemos? Bueno, nosotros sí entendemos, pero las personas que no lo entienden es porque no leen los versículos, es porque no entienden los versículos, porque se quedan solo en el versículo 13, cuando dice: Pedro mata y come, y luego en el 14, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Yeshua le dice: ahora Pedro puedes comer el pez gato. No es así. Porque luego, en el versículo 28, Pedro dice:
yo he entendido la visión y Yeshua me dijo que a ningún hombre lo llame impuro. Hermanos, vamos a volver a leer el versículo 13, pero no lo vamos a leer ahora desde la Reina Valera, sino que vamos a leer el versículo 13 desde el manuscrito hebreo y también vamos a ver en el texto griego qué es lo que dice. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos en el texto que no está traducido, vamos a encontrar algo muy interesante, vamos a encontrar un significado muy profundo de las palabras de Yeshua, que no es simplemente mata y come. Porque Yeshua le está diciendo algo a Pedro que nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Porque la traducción nos lo impide. Hechos 10:13, en el manuscrito hebreo dice, y he aquí una voz vino a él, levántate, Shimón, sacrifica y come. Así le dice Yeshua, no es mata y come, sino sacrifica y come. En el hebreo aparece la palabra shahat, que significa sacrificar o matar un animal de manera ritual. También en el texto griego está el verbo tuo, que significa sacrificar y matar de manera ritual. Es el mismo verbo. Hermanos, esto se tradujo como mata, simplemente matar, pero no, Yeshua no utilizó este verbo, no utilizó el verbo matar, utilizó el verbo sacrificar. ¿Quiénes eran los que sacrificaban y comían? Porque Yeshua le dice, sacrifica y come. ¿Quiénes eran los que sacrificaban y comían en el pueblo de Israel? Eran los sacerdotes, eran los levitas. Así que Yeshua no solamente le está diciendo a Pedro que acepte a los gentiles, sino también que ejerza su sacerdocio, que él sacrifique y coma, así como el sacerdote levita sacrificaba y comía, porque los gentiles son aceptos como sacrificio para Elohim, y que como sacerdote él debía de sacrificar y comer. Hermanos, cuando entendemos esto, comprendemos que Yeshua le está diciendo a Pedro que comience su sacerdocio, que él debe de ejercer su sacerdocio, y no solamente con los judíos, sino con los gentiles, con las naciones, el pacto con Abraham. Esto no es nada nuevo, hermanos. Esto no es nada nuevo, porque Elohim desde el principio lo dijo. Te haré te haré padre de multitud de naciones y te haré una gran nación. Multitud de naciones, multitud de gentiles, es la misma palabra, goim en hebreo. Yeshua lo estableció desde el principio. Elohim conoció desde el principio lo que iba a hacer en el final. Así que Yeshua le está diciendo a Kefa que debe de ejercer su sacerdocio. Hermanos, la palabra sacerdote en hebreo es Cohen. Cohen. Cohen viene de kun. Kun en hebreo significa estar firme, estar de pie, estar establecido. Por ende, sacerdote, Cohen en hebreo significa el que está de pie, el que está firme, el que está establecido, el que está delante del rostro de Jehová. Porque el sacerdote era el que estaba delante de Jehová sirviéndole día y noche. Los levitas fueron escogidos como sacerdotes. El sacerdocio levítico quedó en desuso para traer el nuevo sacerdocio, que no es nuevo, sino que era antiguo, porque es el sacerdocio conforme a la manera de Melquisedec. Y Yeshua le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres sacerdote conforme a la manera de Melquisedec, porque Yeshua es el sumo sacerdote. Y sus siervos
son los sacerdotes. Entonces Yeshua le está diciendo, Kefa, tú eres sacerdote, pero no solo de los judíos, también de los gentiles. Por ende, ve y acepta a los gentiles, y hablas desde mí, proclama la Besorá, y hazlos crecer en mi palabra, para que ellos sean aún más aceptos delante de mí, y comiencen a guardar la Torá, comiencen a guardar los mandamientos. Como es que Yeshua le está diciendo que quebrante la Torá a Pedro comiendo animales impuros, Yeshua no está diciendo eso. Yeshua le está diciendo todo lo contrario. Le está diciendo, Pedro, tú eres el responsable de traer a estas naciones delante de mí. ¿Sí? Tú eres el responsable de traer a estas naciones, a estos gentiles, para que ellos me obedezcan. Porque yo los he escogido. Voy a leer los comentarios de los hermanos. David dice, lamentablemente, en la religión se agarran de eso para dar vía libre a comer cualquier alimento. Así es, hermano. Por algo Adonai estableció en sus estatutos la cuestión de los alimentos puros e impuros. Así es, hermano. Así es. Adonai dejó claro su Torah. Solamente que el hombre se revela a la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? El guardar sus mandamientos. Isabel nos dice, este pasaje de Hechos 10 ni siquiera se refiere a la comida. Así es. Yeshua no está hablando de comida, Yeshua está hablando de personas. Pero ¿cómo es posible que no haya entendimiento en cuanto a esto? No es que, hermanos, porque uno puede leer los versículos y entender, pero otra cosa es que no quieran entender y se quieran seguir sumergiendo en sus doctrinas de hombres. ¿Sí? En sus doctrinas de hombres porque les gusta su carnalidad. Porque no quieren dejar de comer lo que les gusta, que es impuro delante de Jehová. Porque ellos tienen un Dios y es su estómago. Pero cuando uno les dice, no, la visión no hablaba de comida, sino de personas. Dicen, no, Jesús purificó todas las viandas. No es así. Pero así es como se sumergen en sus propias doctrinas y en su propia idea de lo que es Elohim. Y así es el hombre. El hombre se crea su propia manera de entender a Dios. Y se crean su propio Dios. Y no sirven a Elohim como Él quiere que les sirvan. Volviendo al tema, hermanos, de Kefa como sacerdote, Yeshua le dice, sacrifica y come, porque Kefa está siendo llamado como sacerdote también a los gentiles, y esto está en la Torá. En la Torá, hermanos, los sacerdotes eran los que comían el sacrificio. Así dice en Deuteronomio 18:3. Y esta será la ordenanza de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que sacrifican el sacrificio. Si es buey o cordero, dará al sacerdote el brazo, las mandíbulas y el estómago. Hermanos, esas partes del animal, del buey o del cordero, eran para los sacerdotes. Ellos podían comer esas partes del animal, la pata, la mandíbula y el estómago. Así es como lo ordena la Torá y así es como Yeshua le dice a Kefa, sacrifica y come. Ejerce tu sacerdocio para las naciones. Porque Yeshua le dijo a Pedro, le dijo a Kefa, tú eres una piedra, tú eres Eben, tú eres piedra, en arameo es Kefa, piedra o roca, y sobre esta piedra edificaré mi casa de oración. Esto no quiere decir que Pedro fue el primer papa, no, no es así. Esto quiere decir que Pedro fue parte fundamental de la congregación del primer siglo. Kefa fue
uno de los líderes de la congregación. Y Yeshua le dejó claro cómo él debía de asumir la responsabilidad cuando él fuera líder de la congregación. ¿Sí? Yeshua le dejó claro. Y él fue puesto como una piedra, como una roca, por eso fue llamado Kefa. Él se llamaba Shimón. Hermanos, por eso Yeshua le habló a él, para que luego él, Kefa, le dé a conocer esto a los demás. Ciertamente que Yeshua le había dado también a Pablo, a Apolos, que debía de ir a las naciones, a los gentiles. También fue a Kefa, porque Elohim estaba escogiendo a los gentiles, a las naciones, para que sean parte de Israel, para que sean injertados al olivo natural. Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Elohim. Y no hay otro pueblo de Elohim, no es que está el pueblo de los gentiles, sino que Elohim le dijo a los gentiles, ahora pueden ser parte de mi pueblo por medio de Yeshua. Porque Yeshua es la puerta, Yeshua es la puerta al pueblo de Israel. Porque antes estábamos sin ciudadanía, sin Elohim en el mundo, sin el Mesías, sin las promesas del pacto de Abraham, pero ahora tenemos al Mesías, tenemos la ciudadanía, tenemos a Elohim, tenemos la promesa del pacto a Abraham. Y esto parte de la promesa y de las profecías que están en la Torá. Esto no es diferente a la Torá. Ellos hablaban de la Torá, porque en la Torá dice a Efraín, le dice, tú serás llenura de gentiles, tú serás llenura de naciones, plenitud de naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo de Efraín, una de las tribus de Israel, de las tribus del norte, que se multiplicó tanto, iba a ser dispersa por todas las naciones, y no solo Efraín, sino que también las 10 tribus son llamadas así en Efraín, porque Efraín fue llamado primogénito. Eso quiere decir que Israel se dispersó por toda la faz de la tierra, asimilándose a las naciones. Pero Elohim llama a su pueblo aún de entre los gentiles de las naciones. Pero hermanos, Adonai nos deja saber esto para que entendamos las escrituras y la profecía, porque todo está escrito desde el principio. No podemos entender el Brit Hadashah si no leemos las escrituras, porque Kefa, Pedro, Pablo, Jacob, Santiago, Juan, ellos hablaban de la Torá, hablaban de los profetas, hablaban de los escritos. El mismo Judas en su carta les dice a los que recibían la carta, yo les estoy escribiendo para que entiendan las escrituras. Y él utiliza la palabra que los que tuvim, los escritos. ¿Y esos cuáles son? Son las escrituras sagradas. Y les hablaba de eso, no de otra cosa. Por ende debemos de entender el principio para luego entender el final. Porque todo es la historia del pueblo de Israel. Hermanos, Pablo dice, Elohim por medio de Pablo, no todo el que se dice ser judío es judío, no todo el que se dice ser Israel es Israel, porque no todo el de Israel, nacido de sangre, nacido de carne, nacido de simiente de Israel, es Israel, sino también los de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, aún sin nacer en Israel, sin ser nacidos como se le llama judíos o israelitas, nosotros pertenecemos al pacto de Elohim por medio del pacto de Abraham. Eso quiere decir. Y esto es en Yeshua, porque Yeshua es el consumador del pacto a Abraham. Porque el pacto renovado no es diferente al pacto con Abraham. Amén.
Gloria nos dice, el hombre solo busca saciar sus propios deseos y no los de Jehová. Así es, así es, pero el que verdaderamente teme a Jehová y quiere servirlo, ese va a escuchar y ese va a querer aprender. Y el que no, que siga su camino. Nadie está obligando a nadie. Simplemente estamos diciendo lo que las escrituras dicen, lo que muchos no quieren escuchar. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos muestras tu palabra y nos muestras para darla a conocer a muchos, a los que quieren oír, a los que tienen oídos para escuchar y para obedecer tu Torah, tu palabra. Bendito seas, Padre, porque tú eres misericordioso y nos has dado, aunque sea un poquito de entendimiento, que para nosotros es mucho, Padre. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Adón Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón, nuestro Rey. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai sea con ustedes y que haya sido de edificación y de bendición este tema que puede ser controversial y muy mal entendido, pero todo debemos de verlo con los ojos en las Escrituras y no en lo que el hombre dice. Porque nosotros, cuando le damos oído al hombre, estamos sacando nuestros oídos de Elohim. Adonai los bendiga y los guarde, amados hermanos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y Él es la cabeza del cuerpo. Nos vemos. Shalom.